La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También saludar a los seguidores en la provincia de Imbabura a través de FM Ritmo de Ibarra 103.5. Hoy queremos analizar con nuestros tres reconocidos invitados: la doctora Karen Sichel, jurista y académica; el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en Cuenca; y el doctor Henry Cucalón, jurista, ex candidato presidencial, ex ministro de gobierno y ex asambleísta. El tema que está en debate en el Ecuador, y les hemos invitado para ir a un análisis de fondo serio, responsable, como acostumbran, sobre las reformas constitucionales y políticas que requiere el país y cómo implementarlas. Y la interrogante de estos días ha sido: ¿cuál es el camino? ¿La constituyente, como anunciara el propio presidente candidato ganador, Daniel Noboa? ¿O la Asamblea Nacional, si va a contar con una mayoría legislativa? Con ese entorno les doy la bienvenida y quisiera empezar con la doctora Karen Sichel. Antes, decirles, dada que esta semana ha sido un escándalo en Colombia, vamos a ir al tema de fondo. Quisiera una opinión respecto de lo ocurrido con el presidente Gustavo Petro, que sin pedirle una opinión, él entró en el análisis de los resultados electorales del 13 de abril último, en donde el presidente candidato Daniel Noboa tuvo un triunfo contundente, cerca de 1.200.000 votos de diferencia, más de 11,20 puntos de diferencia, y el presidente salió a tratar de empañar, el presidente de Colombia, tratar de empañar al decir que le tomaron preso a Leonidas Issa, lo cual fue una mentira, de que hubo encapuchados militares, cuando la dinámica ha sido la cobertura en las urnas desde hace años por los militares, y otras cuestiones que ha formulado. Esta semana le ha salido al paso nada menos que su ex canciller, Álvaro Leiva, su propio ex canciller, que estuvo junto a él durante el ejercicio de la Cancillería. Y él le ha puesto una carta muy dura al presidente, en donde le recuerda sus adicciones a la droga, sus actuaciones. Cita que en un viaje a Francia se perdió 2 días, ni la inteligencia francesa le pudo encontrar. Y la discusión en Bogotá es ya no la adicción del presidente, la injerencia del presidente Gustavo Petro a las drogas, sino si es adicción o si es por recreación. Un tema que penosamente, país vecino, país hermano, que el presidente Petro comenzó tratando de deslegitimar las relaciones y los resultados de las elecciones. Quisiera empezar en este sentido con el doctor Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de gobierno, ex asambleísta y jurista. Muy buen día, doctor Henry Cucalón. Una opinión sobre esto. Muy buenos días, don Miguel. Buenos días con los amigos panelistas y con todos los oyentes y seguidores. Mi rechazo más profundo a la actitud que tomó el presidente de Colombia de intervencionismo con respecto a las elecciones ecuatorianas, que más allá de alguna diferencia han sido llevados entre un marco democrático y que no se ponen en duda. Y esa es una de las críticas más duras que yo le hago a esta izquierda del socialismo del siglo XXI. Ellos hablan mucho de soberanía, pero les encanta
les encanta meterse y entorpecer los procesos en otros países, ¿ya? Así que una vez más, ahí viene una moral o doble moral, perdón, que tienen ellos. Así que yo rechazo cada una de las expresiones que ha hecho el presidente de Colombia, porque encima obedecen a una narrativa, a un falso relato, no a la teoría de los hechos. Y me baso en los ejemplos que usted citó, en que el señor hablaba de cosas que no existieron. Todo por este compadrazgo que tienen, que ya raya en la complicidad que tienen con los otros señores cachiporreros de esa tendencia a nivel de América Latina. Y segundo, lo otro, me da muchísima pena lo que está sucediendo por el noble y hermano pueblo colombiano. Pero no me llama la atención porque sea recreativo o no recreativo, ese tipo de sandeces que a veces suele decir lo hace en cualquier contexto, porque ni siquiera a nivel recreativo pueden forzar lo que ya está en el chip de la mente, sino que a lo mejor lo dicen con más naturalidad. Bienvenida la doctora Karen Sichel, académica, jurista. Una opinión sobre este tema de la semana, que ha sido la situación del presidente Gustavo Petro de Colombia y que trató de poner en duda los resultados electorales en el Ecuador. Muy buen día. Buen día con todos, gracias por la invitación. Bueno, yo difiero con las posiciones de Petro, con muchas de las posiciones de Petro, mucho antes de este escándalo sobre su presunta adicción o consumo recreativo de drogas. Él es uno de los exponentes de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI en Sudamérica. Y por lo tanto tiene comportamientos que uno ya cuando ve que lo mismo pasa en Venezuela, que pasó en Bolivia, comienza a ver esta parte de esta izquierda, ¿no? Con estos nexos con el narcotráfico, con este discurso permisivo con el narcotráfico, que también está pasando lamentablemente en México. Creo que ya uno comienza a ver una tendencia. Y lamentablemente creo que esta carta digamos, reafirma ese lado más tan oscuro de este lado socialista. No digo que toda la izquierda sea así, ni de cerca, pero creo que sí es de este lado más oscuro, esta cercanía, esta manera de permitir este tipo de conductas y de ser parte de este tipo de conductas. Y claro, es indignante cuando vemos que Petro emitía estos tweets completamente falsos y que Vox Populi decían qué se habrá tomado, qué habrá tomado antes de escribir estos tweets, porque realmente no son unos tweets o unos mensajes que daría un estadista. Y yo estoy de acuerdo con la posición de Henry de esta doble moral, no solamente respecto de la soberanía, sino si es que lo ponemos en contraste con lo que pasó en Venezuela. La teoría del megafraude que apoya a Correa y apoya a Petro y apoya de alguna manera también la presidenta de México y Luisa González y solo una fracción del correísmo, digamos, es una teoría construida por una papeleta, es que es tan inverosímil, es supuestamente alterada químicamente, en donde se traspasa la tinta de un voto al otro candidato, de un candidato a otro, a través del contacto con la piel, con el calor, es decir, se presumen muchas cosas y realmente es risible lo que está pasando, lo que ellos dicen. Y ahí sí ellos dicen megafraude, pero cuando tenemos las actas en Venezuela, el fraude comprobado por organismos internacionales, ahí ellos se quedan callados, ahí ellos sí reconocen al gobierno de Maduro. Entonces son estas dobles caras, esta falta de compromiso democrático, de valores, no solamente democráticos, sino ya de valores personales, las que vemos en los líderes de esta izquierda, de este socialismo del siglo XXI con esta misma corriente, y entre ellos se apoyan, ¿no? Y ahí estaba Petro apoyando la idea del fraude en Ecuador, y entre ellos se apoyan y entre ellos se cubren, y ahí estaba Evo Morales también, acusado de pedofilia y de tráfico de niñas, entre ellos se cubren. Entonces, lamentablemente creo que representa la decadencia de la izquierda, la decadencia de la idea del socialismo en la región, y de alguna manera creo yo que es positivo que nosotros veamos eso, porque podemos ver lo que son, ¿no? Verles por lo que son. Entonces, esa es mi opinión. Realmente es triste verle a la izquierda en las manos de estas personas.
Bienvenido al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista académico en Cuenca. Una opinión sobre esta situación, la posición del presidente Gustavo Petro, que ha estado en aprietos por sus condiciones personales y las acusaciones de tratar de poner en duda los resultados en el Ecuador. Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, a los doctores Cucalón, Sichel y a quienes nos escuchan. Yo creo que aquello muestra el espíritu antidemocrático, el espíritu contrario al respeto al ordenamiento jurídico y a los compromisos internacionales. Cuando usted revisa la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, párrafo 7, expresamente se prohíbe a los integrantes de las Naciones Unidas, Colombia lo es, el intrometerse, intervenir en asuntos internos o externos de otro Estado. Lo propio sucede con la resolución 2625 de las Naciones Unidas de hace mucho tiempo, de los años 70, 1970, que expresamente proscribe a que los estados intervengan directa o indirectamente en asuntos de otro estado. Y esto no solamente que revela ese sentido antidemocrático, antijurídico, con el que lamentablemente estas expresiones de esta fórmula de gobiernos de franquicia, intentan introducirse en la política de los gobiernos que no son de su franquicia. Y es que la franquicia del intervencionismo, la franquicia de dictar constituciones para hacerse de la constitución para ellos, la franquicia de violar sus propias constituciones y de usarlas para ellos mismos, es la misma. Es exactamente la misma. Algunos han logrado llegar a un nivel 3 y otros están aún en la parte de la suerte introductoria para esos fines. Yo creo que entonces aquí no hay talla democrática, no hay talla institucional, no hay talla ética, y eso es el comentario que requiere las manifestaciones, en donde quizás es más importante las cirugías que el respeto al ordenamiento internacional. Bien, vamos al tema que los hemos convocado al doctor Henry Cucalón, a la doctora Karen Sichel y al doctor José Chalco Salgado. Las reformas que requiere el Ecuador, tanto constitucionales cuanto legales, la reforma política, partiendo de un hecho, doctor Cucalón, el contundente triunfo del presidente necesita un complemento de manera urgente para desmontar el actual esquema perverso instalado con la Constitución de Montecristi del 2008. Sin ello, asumirán las administraciones con iguales reglas de juego y amenazados y atrapados con el mismo sistema de las 5 funciones del Estado y una serie de limitaciones. Ya les ocurrió esto a los expresidentes anteriores. Precisamente usted, como exministro de Gobierno, vivió esa acción de la Asamblea Nacional con una de las herramientas que hay en la Constitución, por cierto, que se puede aplicar desde el Ejecutivo, la muerte cruzada. ¿Cómo lograr estos cambios? Y se ha hablado de la alternativa. El presidente candidato ganador habló de una constituyente, o el camino es la Asamblea Nacional. Doctor Henry Cucalón. El correísmo fue derrotado ampliamente en las últimas elecciones por la suma de los errores que ellos tienen, su profundo cinismo y sus claros vínculos con la delincuencia política. Además de los méritos. Es la tercera vez continua que se ha derrotado de esa manera. Sin embargo, esa tendencia política subsiste en un andamiaje jurídico, en un andamiaje institucional, en un aparataje, que eso es lo que todavía supervive. Y ese es el consignado en la Constitución del año 2008, donde ellos
impregnaron su plan de gobierno en una constitución, inclusive con errores porque le hicieron reglamentarias e inclusive mal escrita. Pues bien, yo soy de los que creo que es necesario un cambio, sin duda alguna, y estoy a favor de los cambios constitucionales. El régimen orgánico de esa constitución es un desastre absoluto. Con esa premisa y tomando en cuenta que hay que apoyar, pues aquí vienen luchas electorales, luchas académicas y de todo orden, no solamente del voto, lo que está en discusión, y me parece bien, nosotros somos una sociedad que no debatimos. Le criticamos eso a los políticos, pero la sociedad no debate. Tenemos que debatir cuál es la mejor vía para implementar esos cambios y cuál es la visión que hay detrás de esos cambios. Porque no puede ser que solamente haya sido un tema de ocurrencia electoral de la segunda vuelta y que forzadamente con las justas el candidato presidente haya dicho lo del Consejo de Participación, que no lo he dicho en el resto de la campaña, y por ahí algunos artículos que más son de reformas al COIP y otros que reflejan desconocimiento en materia de derechos constitucionales. Y por eso es que yo, estando a favor, yo no descarto que vayamos por la vía de las enmiendas, de las reformas parciales. Hay dictámenes en la Corte en ese sentido, y tampoco sin descartar, ¿por qué no?, llegar a una constituyente. Quienes estamos a favor de los cambios de la Constitución no podemos descartar nada, pero creo que hay instancias en que se pueden agotar primero y que pueden ser menos traumáticas, que generan menos incertidumbre de carácter económico. Lo que sí yo no estoy, estimado Miguel y compañeros del panel, es para defender un status quo de no hacer absolutamente nada por los riesgos políticos, porque ya no les gusta cuando puede ganar la constituyente el que no piensa como yo, o por falta de criterios, o porque el que ahora es el proponente, el presidente, más allá de ciertas destelladas, no hay pues un tema de fondo, no sé si se han fijado. Ahora, podemos construirlo en un conjunto. Yo le voy a poner un ejemplo. Para desmontar el tema económico estatista, el tema de los sectores estratégicos, lo cual yo he combatido desde el año 2008 como parlamentario, como ministro y como candidato presidencial, se puede hacer, hay dictámenes, se puede hacer vía enmienda. Para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al cual he criticado desde su génesis, su diseño es fallido, la Corte dictaminó que es vía reforma parcial, es decir, una aprobación por mayoría absoluta en la Asamblea con ratificación del pueblo en un referéndum. Podemos hacerlo. Veo que el gobierno está a puertas de conseguir una mayoría legislativa en la Asamblea. No me parece nada mal. El tema es para qué lo va a utilizar, no solamente para el tema de asignación de autoridades legislativas. Si esos 77 o más voluntades vienen por un acuerdo básico, consenso mínimo de estabilidad democrática y de cambios constitucionales, pues puede ser una vía. Puede ser una vía. ¿Ya? Ese es un tema que tenemos que discutir. Los que ganaron y los que perdieron también. No digo los que proponen una oposición sediciosa, como es el ala mayoritaria dentro del correísmo. Eso no les interesa nada. Eso les interesa es el caos y tratar de conspirar para derrocar al presidente porque los venció. Lo mismo que pasó con Moreno y lo mismo que pasó con el presidente Lasso. Así que como una primera introducción, Miguel y estimados compañeros del panel, yo estoy a favor de los cambios, sí, y hay que debatir, sabiendo las realidades, cuál será la visión detrás de aquellos y la mejor manera de poderlos implementar. Doctora Karen Sichel, a ver, leíamos sus análisis y quisiera partir por eso. Usted ponía, ¿por qué exponer al país a 3 elecciones a través de una asamblea, para llegar a una asamblea constituyente? Y usted planteaba interrogantes, más inestabilidad, violencia, si existen vías más seguras y eficientes, tal vez que mejor trabaje la Asamblea Nacional. La constituyente no da plenos poderes, será costosa, limitada y su aprobación es incierta. Y usted también ponía un interrogante, ¿sabían que se puede eliminar funciones y reestructurar al Estado sin necesidad de una Asamblea Constituyente? ¿Qué hacer? ¿Usted es partidaria de hacer los cambios y cuál sería el camino? Sí, Miguel, yo soy partidaria, por supuesto que soy partidaria de hacer cambios a la Constitución de Montecristi. Yo he trabajado varios años en proyectos de reforma
para la Constitución. Trabajé en el Comité de Institucionalización Democrática, si es que recuerdan, es una iniciativa que propuso en su momento eliminar el CPCCS, hacer de la Asamblea un órgano bicameral e instaurar ciertos requisitos a los senadores, entre otras cosas que proponía también la autonomía de la Fiscalía y reducir el poder al Consejo de la Judicatura. Trabajé luego en el gobierno proponiendo otros cambios nuevamente constitucionales, esta vez por la vía de la enmienda, en donde buscaba, dentro de los límites de la Corte Constitucional, reducir las facultades del CPCCS, reformar a los movimientos políticos y nuevamente darle autonomía a la Fiscalía, entre otras cosas. Entonces, estos trabajos y esta experiencia a mí me ha permitido estudiar la jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional respecto de las vías para hacer cambios constitucionales. Y quizás aquí, para que la ciudadanía comprenda, existen 3 vías para realizar cambios constitucionales. La enmienda, que es la que permite cambios menos profundos, por decirlos de alguna manera, pero tampoco nada. Es decir, vía enmienda se pueden hacer cosas como, por ejemplo, permitir la contratación por horas, permitir el arbitraje internacional, quitar el presupuesto a organizaciones políticas, reformar a los movimientos políticos. Entonces sí, es la que menos trastoca la estructura de la Constitución, pero es una vía que permite hacer cambios interesantes. La otra vía es la vía de la reforma parcial a la Constitución. Y esta vía permite cambiar toda la parte orgánica de la Constitución. A lo que me refiero aquí es: todas las instituciones creadas por la Constitución pueden ser alteradas vía reforma parcial, y eso lo ha dicho la Corte, por ejemplo, en el dictamen 719-RC19, en donde se propuso eliminar la función de transparencia y control social, eliminar la función electoral, transformar al Consejo Nacional Electoral en un tribunal supremo electoral, en donde se propuso transformar la bicameralidad de la Asamblea Nacional. Entonces, lo que quiero decir en este primer momento y la última, perdón, es la Asamblea Constituyente, que lo que da es el poder de generar una nueva constitución, y reitero mis mensajes en redes sociales, no permite tener plenos poderes. Entonces, si tenemos estas 3 vías y la tercera vía, que es la Asamblea Constituyente, nos lleva a 3 procesos electorales. Esto está en el artículo 444 de la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente en el dictamen 424-RC, en donde la Corte Constitucional ha ido delineando la manera en donde se hace la Asamblea Constituyente, y la Corte ha dicho: primera elección por consulta popular, para saber si queremos o no Asamblea Constituyente. Segunda elección, para elegir a los asambleístas constituyentes, porque tiene que ser un órgano especial, no puede ser la misma Asamblea Nacional. Y tercera elección, para aprobar o desaprobar vía referéndum el texto constitucional nuevo. Entonces yo sí me pregunto, Miguel, ¿será que teniendo estas otras 2 vías, enmienda y reforma parcial, que nos permiten hacer cambios totales al sistema político, orgánico y económico de la Constitución, será responsable que el presidente nos lleve a 3 elecciones en el contexto de violencia que vive el Ecuador? Y aquí simplemente termino diciendo: cuando uno estudia a los países de la región como Colombia, México, esos países en donde existe gran prevalencia del crimen organizado, nos damos cuenta que las elecciones son el detonante de la violencia. Aumentan la violencia, y nosotros lo acabamos de ver en enero. Lo acaba de admitir. De hecho, estaba viendo una entrevista del ministro del Interior en donde él decía: nuestras cifras demuestran que las elecciones también, uniéndonos a la literatura de Colombia y México, aumentan la violencia porque generan incertidumbre. Entonces, yo creo que sería irresponsable proponer una constituyente en estas condiciones. Yo estoy a favor de las propuestas constitucionales, de las reformas constitucionales. He trabajado años en reformar ese monstruo de Montecristi. Y creo que el presidente tiene que tomar una decisión estratégica. ¿Cuál es el mejor camino que nos dé más estabilidad a los ecuatorianos y que nos permite a la vez desmontar el sistema económico y político del socialismo del siglo XXI, que de manera errada e irresponsable se instauró en Montecristi en el 2008? Doctor José Chalco Salgado, a ver su opinión. También hemos seguido sus opiniones periódicas que ha hecho sobre esto. Uno de ellos decía: si se mira que constituyente supondría riesgos, el presidente tiene caminos idóneos. Con 77 asambleístas puede concluir reforma constitucional que ya cuenta con luz verde de la Corte Constitucional. ¿Cómo enfrentar estos cambios? Si hay
conciencia de que hay que hacer cambios a la Constitución, cambios políticos, ¿cuál sería el mejor camino? Yo quiero empezar sosteniendo algo de base. La Asamblea Constituyente es un mecanismo necesario en el Ecuador. El Ecuador requiere una Asamblea Constituyente. Esto es innegable. Hay que desmontar una constitución hiperpresidencialista, una constitución paternalista en derechos y que ha engañado a todo el mundo. Aquí se dice normalmente en el Ecuador que solamente la parte orgánica no funciona. La parte de derechos es desastrosa, además de la orgánica. Y es desastrosa porque ningún derecho está financiado. Se acaba el dinero del Estado, y esto tiene que saber la gente. Se acaba el dinero del Estado y se acaban los derechos constitucionales. Y la parte orgánica es la peor de la Constitución. Una asamblea constituyente es necesaria, pero no es oportuna. Una asamblea constituyente es sustancial, pero no es la operación constitucional y la operación política adecuada para salvar al paciente. Las operaciones salvan pacientes con menor riesgo. Aquí es exactamente igual. Usted requiere una operación constitucional y una operación política que ponga en menor riesgo al paciente y que salve al Estado. En esa línea de operación constitucional y en esa línea de operación política, yo creo que hay caminos expeditos, listos, que requiere oportunidad, voluntad y también algo de conocimiento para sistematizar lo preexistente. En la presidencia del doctor Hernán Salgado en la Corte Constitucional, se aprobó uno de los segundos dictámenes más importantes para habilitar reforma parcial sobre lo que el Ecuador sí tiene consenso. Es muy sencillo, y esto yo escucho siempre, que el Ecuador es imposible que se ponga de acuerdo. Sí, que se ponga de acuerdo sobre todo será imposible, pero que se ponga de acuerdo sobre mínimos, sobre urgencias, en consensos estructurales, es muy sencillo. Y yo creo que el Ecuador, luego de Liga 2, luego de Liga Azul, luego de un consejo de participación para tomarse la institucionalidad del país, luego de ese engendro constitucional, tiene claro que tiene que eliminarse al engendro constitucional denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y eso está facultado para que se lo haga vía reforma parcial. Operación constitucional y política más sencilla. Requiere usted un promedio de 6 meses, porque usted tiene hoy oro en polvo al tener el dictamen de la Corte Constitucional, en virtud del cual la Corte ha dicho que basta y sobra la reforma parcial. ¿Para qué? Eliminar Consejo de Participación. Volver a la división tripartita del Estado, legislativo, judicial, ejecutivo. Ir a un Congreso bicameral, en donde el Senado, Cámara Alta, asuma las atribuciones que hoy tiene este engendro Consejo de Participación. Y sea un Senado modesto, 51 senadores. Y sea un Congreso de Cámara Baja de diputados, de 24 diputados, también modesto, uno por provincia. Y tiene además usted hoy, en la posibilidad de activar la modificación constitucional vía reforma parcial, tiene además la posibilidad de reconfigurar al Consejo de la Judicatura, eliminar el poder electoral con este Consejo Nacional Electoral que no hoy, que siempre ha generado dudas. Y yo creo que eso, licenciado Rivadeneira, son sí mínimos acuerdos que el país tiene y que no hay por qué tener el riesgo de activar una constituyente, porque ya la conocemos además a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional jamás entendería que la constituyente sí requiere requisitos para sus integrantes. Jamás entendería que hay que poner requisitos serios para que los asambleístas constituyentes provengan de colegios electorales, de representación de la sociedad organizada, por ejemplo. Jamás entendería, porque es la Corte Constitucional que nos ha dicho que 10 años después, por el principio de participación, hay que hacer consultas populares, caso Yasuní.
Es la Corte Constitucional que nos ha dicho que tiene que participar la burocracia y para los estados de excepción sobre inseguridad hay que hacer mega órganos participativos de entes y entelequias. Jamás va a entender que estamos frente a un reto institucional. Entonces eso es un riesgo. ¿Para qué someternos a un control de la Corte Constitucional que nos ha mostrado sus últimos años de actuación? Entonces, usted tiene dictámenes del año 2018, del año 2019, del año 2022, 2024, que dejan la vía libre, expedita, que dan carta abierta, luz verde, para hacer estos cambios mínimos estructurales que el país ya los tiene. Y que se consulte también aquellas consultas por las que se perdieron. Yo creo que se puede tranquilamente consultar una vez más aquellas consultas populares que no tuvieron el voto favorable. Porque eso ya tiene un dictamen. Aquello hay que reactivarlo si fuera el caso. Y ahí usted tiene también varios elementos, pero vuelvo y cierro con esto. Yo sí creo que la reforma parcial, a través de un parlamento con 77 diputados, en donde tiene que trabajar y gestionar el gobierno aquella, puede tranquilamente generar sus dos debates, mediando los 90 días, conformar la comisión especial que tiene que hacer un informe en no menos de 30 hasta 60 días. Y por eso yo creo que en 5 o 6 meses esto puede avanzar a feliz término en las urnas y no someter a operaciones más riesgosas al Ecuador. Ya, sobre esa consideración y dada la experiencia que también ha tenido legislativa el doctor Henry Cucalón, ¿cómo viabilizar? Porque ha habido penosamente fracasos de reformas. En algún momento un comité ecuatoriano cívico recabó más de 300.000 firmas y finalmente se echó a pique eso. ¿Cómo lograr una Asamblea Nacional responsable que viabilice lo que ustedes han coincidido, nos han ilustrado, de que sería el mejor camino, no el único, pero el mejor camino en las actuales circunstancias? Doctor Cucalón. Habiendo una coincidencia conceptual de la necesidad de los cambios, de las vías que se pueden agotar antes de llegar a una constituyente nunca descartada, pero no como primera opción. Y tercero, conociendo los dictámenes de la Corte, porque veo mucha confusión en el ambiente de la opinión acerca de lo que se puede y no se puede hacer. Usted me ha hecho la pregunta precisa. Yo ya lo viví. Yo, como ciudadano, fui uno de los 300.000 que firmé el apoyo al Comité Pro Institucionalización del país, donde estaban mucha gente prestante al Ecuador. Y como diputado, las apoyé. Lastimosamente, a principios del 2021, perdimos todas las votaciones en la Asamblea, porque todos esos cambios se reflejaron en 41 votaciones, si es que mi memoria no me es ingrata, porque ya se desglosaba por artículos los cambios, la bicameralidad, la eliminación del Consejo de Participación, el tema del Consejo de Judicatura, la Fiscalía, entre otros. No hubo la coyuntura política ya en un Congreso desgastado que estaba ya por terminar sus funciones, un correísmo que defiende como joya de la corona el Consejo de Participación, porque todos los temas ellos son medio discrecionales. Odian a la empresa privada, pero cuando ellos van a delegar, son expeditos. Odian todo lo que se refiere a delegaciones, concesiones, salvo que los hagan ellos, con sus intereses también, valga la aclaración. En todo caso, creo que ahora hay otra coyuntura. No solamente que ha ganado como base un anticorreísmo, un pueblo hastiado de la delincuencia política, y también los méritos de la campaña del candidato presidente, sin duda, pero hay una base. Pero también, y tomando lo que dice el doctor Chalco, ponerse de acuerdo en todo es una quimera. Eso no es practicable. La democracia tiene también disensos, pero creo, lo palpo por haber estado en varios de las esferas, creo que ya hay consensos básicos. Los políticos de la hermana República de Colombia le llaman acuerdos sobre lo fundamental, ¿ya? Y están en la línea de lo que ustedes han conversado, lo que está señalando ese panel. Creo que hay un acuerdo conceptual, hay un acuerdo jurídico y que creo y lo siento también está en las urnas, porque ese no fue el motivo de la diferencia entre las fuerzas políticas. El único que no está de acuerdo con esto es el correísmo. Todos los demás,
con más o con menos votos, estamos de acuerdo. Entonces tenemos que aprovechar esas voluntades sobre los consensos básicos, sobre el acuerdo fundamental, que no es el cheque en blanco, no es la carta blanca, no es sobre todos, y ya están marcados. Fundamentalmente son los del Comité por la Institucionalización y lo rezagado que no se aprobó en las consultas. En el del año 2023, cuando gente que estaba de acuerdo solo por ver arder al régimen y por derrocar al presidente Lazo, votaron que no. Y otros, como por ejemplo el tema de la contratación por horas, en el año 24, donde hubo mucho desconocimiento y campaña sucia, mucha mentira, mucha posverdad. Entonces creo que entre el comité, lo rezagado de las consultas del 23 y 24 y otros temas que puede ser de, yo le denomino, de visión, debatidos en la sociedad, ya tenemos temas por los cuales trabajar. Y cada uno desde su andarivel, unos que han sido elegidos y van a entrar en funciones el 14 de mayo, otros desde la academia, medios de comunicación, empresarios, sindicalistas o personas con experiencia, podemos ir aportando en esta construcción. Creo que en eso el gobierno tiene que ser también muy magnánimo, ¿no? Tienen un claro triunfo electoral, pero esto no lo pueden hacer solos. No lo pueden hacer solos, porque esto tiene que terminar en un referéndum. Con esta vía expedita, inclusive, la del 442, termina en un referéndum. Y no podemos caer en la trampa de que sea a favor o en contra del convocante, de Noboa, el presidente Noboa, de los otros. Ahí es donde entramos todos. Así que yo saludo que haya esta primera gran coincidencia acerca de los temas y que hay gente muy valiosa que ha participado al respecto, que conoce los dictámenes de la Corte. Y por último, una pequeña precisión de alcance sobre la Corte. He escuchado a muchos especialistas en el tema. La misma inquietud que le escuché al doctor Chalco al final, que inclusive yendo a la constituyente o a nuevos temas de reforma parcial, no los que ya hay antecedentes, cuidado, la Corte no va en la vía de la consonancia ciudadana. Muchas de las cosas, y la doctora Sichel se puede acordar, tuvieron que ser moduladas debido también a cierto obstruccionismo que tiene la Corte Constitucional. Y se pierde muchas veces la esencia de las cosas. ¿Ya? Yo respeto cual más a la Corte, porque no ha de ser que los fallos me gustan cuando son buenos para mí y ya no los apoyo cuando pasa otras circunstancias. Y siendo yo un crítico del fallo que permitió el juicio político al expresidente Lazo. Pero asumo que lo hicieron de buena fe, no por presión política o de otro orden, sino hasta por dogmatismo, por ignorancia, por lo que fuere. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Cuidado, la misma Corte, el gran proyecto constituyente que se pudiera armar, le pone todo tipo de cortapisas. ¿Eh? Así que vámonos sobre lo sensato, sobre lo cierto, sobre lo que ya hay antecedentes, sobre lo que ya hay voluntad política, sin descartar la utilización de todo tipo de mecanismos. Doctora Karen Sichel, ¿cómo encaminar esto cuando ustedes tienen claro el panorama? Nos han dado luces, le han dado luces al Ecuador respecto del camino. Si hay necesidad de los cambios, ¿cómo debiera canalizarse esto? Bueno, yo creo que yo coincido. Hay varios proyectos que son valiosos que el régimen tiene que considerar. Uno de ellos, el que tiene además legitimidad ciudadana, es el del Comité por la Institucionalización Democrática, que como yo dije, yo trabajé en esa propuesta, estuve encargada de la redacción y no es una propuesta cualquiera, es decir, es una propuesta de 80 hojas en donde se desarrollan y se identifican ciertos problemas. El doctor Cucalón recordará, ese trabajo nosotros hablábamos sobre el CAL, por ejemplo, lo pernicioso que son las funciones que tiene el CAL en la función legislativa, esas funciones que impiden el verdadero trabajo de los legisladores. Hablamos sobre los requisitos que tienen que tener los asambleístas y los senadores. En ese momento la Corte Constitucional nos quitó algunas cosas. Nosotros pusimos como propuesta, por ejemplo, que tengan ciertos títulos, cierta experiencia, que no tengan glosas en Contraloría como requisitos mínimos para ser asambleísta. Lamentablemente la Corte Constitucional no aprobó algunos de estos, aludiendo que se impediría la participación política.
un dictamen que yo creo que se tiene que considerar, porque he oído también que ciertos analistas piensan que la constituyente puede ser dada por un grupo de notables. Entonces, eso no va a permitir la Corte Constitucional, porque la Corte ha determinado ya a qué se refiere cuando habla de participación política, y que este proceso tiene que ser un proceso deliberativo y tiene que ser un proceso en donde haya representación de varios sectores. Entonces, si para una posible reforma la Corte no nos permitió eso, difícilmente la Corte podría permitir para elegir a los constituyentes, ¿no? Pero es una propuesta, reitero, en donde se analizan varios sistemas. Nosotros hicimos un estudio comparado de varios países, por ejemplo, respecto del tiempo que tienen que estar elegidos los asambleístas, respecto de un balance interno. Nosotros proponíamos una bicameralidad en donde los asambleístas nacionales, que ahora se llaman asambleístas nacionales, pero digamos los senadores, tengan unas funciones más altas que los representantes, que es como nosotros les llamamos en el proyecto. Nosotros proponíamos que un proceso de designación sea combinado. Ese proceso de designación, yo sí le haría unos cambios, ahora ya habiendo pasado más años y habiendo tenido la oportunidad de discutir más de este tema, le haría ciertos cambios, pero en esencia debería ser un proceso en donde haya una nominación de ciertos organismos y luego haya una valoración en el Senado, una impugnación. Yo creo que se debe mantener esta idea de impugnar a los candidatos, que me parece que ha sido lo único útil del proceso de abierto que tenemos ahora, y luego sí hacer una designación política en donde los partidos nos digan a quién están apoyando y de tal manera ellos respondan por quienes ellos designan de manera transparente. Entonces, tampoco la idea es volver al sistema de la Constitución de 1998, en donde el Congreso tenía un poco la carta abierta de designar como ellos quisieran. Y para recordar, ese es el sistema que nos trajo al CPCCS y no podríamos regresar, creo que a lo mismo. Creo que tendríamos que combinar un sistema. Y hay ya iniciativas que hacen ese trabajo. Uno es el del Comité por la Institucionalización Democrática, pero hay otros que se han presentado ante la Corte Constitucional. Ahora, se ha hablado sobre el tema de la Corte Constitucional, y yo creo que la Corte, yo también respeto a la Corte, pero creo que la Corte se ha dejado en varias ocasiones, ha cambiado sus pareceres de manera atendiendo, creo, a la coyuntura política. Y la Corte ha sido muy clara respecto de las vías, qué se puede y qué no se puede hacer, pero también ha ido cambiando de criterios. Entonces hay que estar muy atentos a lo que la Corte diga, porque para mí estaría muy mal que la Corte, solamente porque es el presidente el que propone, se flexibilice respecto de estos requisitos y nos meta al Ecuador en un proceso de dudosa legitimidad, digamos así, solamente porque el presidente ahora acaba de ganar las elecciones. Para eso está la Corte, precisamente, para asegurar que los procesos se den de acuerdo a la Constitución. Entonces, lo que yo diría, y con esto termino, creo que el presidente tiene que ver este tipo de proyectos. Creo que se tiene que rescatar particularmente las reformas a la función legislativa. No creo que se tengan que pasar las funciones del CPCCS al Congreso si es que no hay una reforma política. Para eso la propuesta que se hizo bajo el gobierno del presidente Lasso es muy buena. El proyecto de reducir los movimientos políticos y permitir que haya una participación real es muy valiosa y debería pasar. Y tendrían que, creo yo, eliminarse la función de transparencia y control social, por supuesto. Tendría que reconfigurarse orgánicamente el Estado. El procurador tiene unas funciones extrañas y anómalas en nuestra legislación que tienen que ponerse sobre la mesa. El Consejo de la Judicatura es orgánicamente un desastre. No es posible que designe fiscales, no es posible que designe a defensores públicos, no está bien que sancione a jueces. Entonces, todas estas cosas se tienen que poner sobre la mesa y hay alternativas estudiadas, hay proyectos que son públicos. Este es un proyecto público. El proyecto de justificación que nosotros mandamos del Ejecutivo a la Corte también en el 2022 es un proyecto público que hace un análisis serio y comparado sobre los problemas estructurales y orgánicos del país. Entonces, el presidente, creo yo, debe escuchar a estas propuestas que han tenido de alguna u otra manera respaldo de la ciudadanía y tiene que incluirlos, porque la otra cosa es que estaríamos en un problema más grande si es que el presidente elimina órganos, pero luego no ofrece una alternativa democrática y real y transparente para suplir estas funciones que en su momento eran del Congreso y ahora son del CPCCS. Entonces creo que tiene el presidente que
ver estas opciones y espero que las valore porque los problemas del país son complejos y graves y no se van a solucionar solo eliminando funciones y eliminando órganos. La alternativa de lo que él propone es lo importante. Doctor José Chalco Salgado, en ese sentido, si el escenario es la Asamblea, ¿cómo viabilizar estos cambios tan necesarios en el Ecuador? Mire, licenciado Rivadeneira, la constitución actual es una constitución de profundas contradicciones. Es una constitución, yo diría, además, farragosa, con errores, con ambigüedades, que son transversales. Y en esa lógica de los errores, las ambigüedades, el presidente tiene que escuchar, porque la constitución actual fue para un grupo, no para los ecuatorianos. Y lo que se proponga para el futuro tiene que ser igual para los ecuatorianos, no para un grupo. Y yo creo que la talla de un ejecutivo que inicia su primer periodo ordinario le permite comprender que este periodo ordinario no dura mucho. ¿En qué sentido? No solamente en los 4 años, sino en la fortaleza de la legitimidad que tiene de inicio y de arranque, que es un elemento que tiene que estar en la mitad. No es un elemento menor. El desgaste del poder es una realidad. Y el Ecuador, yo creo que también vamos a llegar aquí a un importante consenso. No solamente que ha elegido a una persona, ha elegido conceptos. El Ecuador no es que ha votado por una figura, ha votado por conceptos. Y en los conceptos está el encuentro, en los conceptos está el consenso, está el acuerdo. Yo creo que en esa línea, entonces, los nuevos asambleístas que se posesionan el 14 de mayo, conjuntamente con el gobierno y sus articuladores, tienen que sintonizarse con esto y entender que el país debe hacer estos cambios mínimos y urgentes, que no pueden esperar mucho. Y por eso hablamos de una operación menos riesgosa, más idónea, adecuada para el momento que vive el país. Mire, licenciado Rivadeneira, la Constitución del Ecuador, creo yo, que nunca ha pensado en los nuevos retos que tiene nuestra sociedad ecuatoriana. Usted hoy tiene gente que detesta la democracia buscando tomarse las instituciones democráticas. Usted hoy tiene a una organización delictual que busca la institucionalidad del Estado para continuar con sus fechorías. Eso hay que bloquear. Y el país tiene una comprensión clara, no porque lo decimos aquí, sino porque las investigaciones de la Fiscal General del Estado, las sentencias nos indican y nos muestran que hay complots desde las instituciones para tomarse a los órganos estatales. Eso no podemos no mirarlo. Eso no podemos hacer cartomisa. Es una cuestión que hay que asumirla, que hay que defender la poca democracia, institucionalidad, espacios de libertad que tiene este país. Y en esa línea creo que existe entonces una suerte de acuerdos mínimos que hay que aprovecharlos, pero también vuelvo a decir, con el tiempo y la oportunidad. Esto es una operación sí constitucional, pero también es una operación política. Y de estas lecturas tiene que hacer la talla de un estadista. Doctor Henry Cucalón, en ese sentido, ¿qué debiera hacer el presidente de la República luego del análisis de fondo que han hecho? Debe escuchar, debe procesar y buscar el mejor camino, como ustedes nos han ilustrado, para que no corra el tiempo a sabiendas de que toda administración tiene su desgaste y se malogre de nuevo una reforma tan necesaria y urgente que requiere el Ecuador. El gobierno
en este caso el del presidente reelecto, debe tomar conciencia de que hay problemas estructurales en el país y que va a necesitar de acuerdos, de esos acuerdos mínimos. No puede existir autosuficiencia o arrogancia después del triunfo electoral. Aprovechando que hay esta base de un concepto, sí, que él de una u otra manera lo enarboló. Ahora también tiene que decirle al país, más allá del anticorrismo, cómo se lo aterriza, cuál es la visión que propone, que espero que sea coincidente con el del resto ecuatoriano que votamos en la segunda vuelta por él. Y tomando como base lo que hemos conversado aquí, hay muchísimos proyectos muy avanzados en el tema de cambios constitucionales. Si ustedes se fijan, no le escuchamos ni al presidente ni a los voceros gubernamentales hablar mucho de estos temas. Solo algo del Consejo de Participación e, insisto, algo de teoría penal, unos artículos sueltos. Pero no hemos visto absolutamente nada más. Entonces, es el momento de que haya una apertura. Sea que vaya por la vía de la constituyente si honra su palabra, aunque no sabía o no sabe bien en qué es lo que se iba a meter. Y espero que las dudas legítimas que existan sean de lo que estamos conversando aquí y no solamente una coyuntura que si le gano o no la gano, ¿no? Porque este tema es mucho más de fondo que un tema electoral, sino estructural. Eso para mí es bastante importante. No lo hemos escuchado. Estamos a tiempo de que el gobierno y el liderazgo que tiene el presidente nos los pueda mostrar y que también pueda recibir los insumos ciudadanos, los insumos políticos, jurídicos, académicos, abrir esto de aquí. Le voy a poner un ejemplo. Dentro de lo poco que ha dicho el presidente, no está de acuerdo con la bicameralidad. No sé si ustedes lo escucharon. Lo poquísimo de su estilo, no sé si es por corto de palabras o de concepto, no está de acuerdo con la bicameralidad, en lo que creo nosotros sí tenemos un consenso. Yo soy un fervoroso defensor de la bicameralidad, que no debe significar más integrantes ni más burocracia. Se puede achicar, por si acaso, con competencias claramente definidas, una Cámara Alta o Senado que vea reformas constitucionales y fiscalización, y una Cámara Baja o de congresistas que vea legislación, por poner un ejemplo. Yo estoy totalmente a favor y les voy a decir algo. Yo estoy también a favor, y no me acuerdo, puedo equivocarme, no soy infalible, si lo tenía en la propuesta del Comité Pro Institucionalización. Yo estoy de acuerdo con las elecciones intermedias. Se los digo como ex legislador 8 años y como funcionario ejecutivo. Necesitamos elecciones intermedias, inclusive para desfogar cualquier error que pueda existir y que se subsane con más democracia, como sucedió en el 88 al 92. El presidente Borja ganó con una mayoría, tuvo un acuerdo con la democracia cristiana. A los 2 años la situación del país no era la misma y democráticamente ganaron otros. Y hubo otra mayoría parlamentaria, porque así el pueblo lo decidió, no porque se ponen de acuerdo unos cuantos para derrocar. Ahora bien, también les digo algo por experiencia. Podemos ir a la bicameralidad, podemos eliminar el Consejo de Participación, podemos ir a elecciones intermedias, podemos ir al fortalecimiento de los partidos políticos, podemos regresar al ideario de la ley de partidos políticos del año 78, todo. Si no hay cultura política y condena hacia la impunidad y que existan varios liderazgos fuertes dentro de los partidos y no dueños, no va a servir de nada. Solo como anécdota, los mayores y contumaces violadores de la Constitución que vi en el año 23 en el Parlamento ecuatoriano, todos tenían maestría en Derecho Constitucional, por si acaso, ¿no? Así que la calentura no está en la sábana, por si acaso, ¿no? Así que eso le dejo como una premisa. Doctora Karen Sichel, el presidente debe escuchar, procesar, ilustrarse para buscar el mejor camino, porque el éxito de una reforma será para el Ecuador, no para un gobierno que permita cambiar esta estructura perversa que se instaló con la Constitución de Montecristi del 2008. Sí, yo creo que tiene que escuchar, pero estoy de acuerdo.
profundamente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Cucalón. La constituyente, creo que a los abogados nos encanta pensar que si es que cambiamos el sistema legal, vamos a cambiar la realidad del país. Porque claro, eso es lo que nosotros estudiamos, cómo las instituciones pueden ser diseñadas de acuerdo a principios democráticos. El problema es que en la práctica, y cuando uno hace política en la práctica, se da cuenta que estas instituciones adentro tienen personas que son falibles y personas que también pueden corromperse. Y por lo tanto, el objetivo de la institución o el objetivo de la ley es crear la institución que mejor permita el control para ese tipo para los humanos que somos falibles. Entonces, si es que nosotros no cambiamos, yo creo que ahora tenemos unas instituciones que son la peor cosa, es decir, el peor sistema posible para luchar contra la dictadura, para luchar contra la corrupción, para luchar. Lo que hace nuestro sistema actual es crear un montón de instituciones horizontales, estatales, que se supone que van a permitir el control social y van a ayudar a la lucha contra la corrupción, pero cuando uno les quita el disfraz, se da cuenta que es imposible que eso pase porque todas están amañadas desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y desde su incepción están diseñadas para fallar, porque fueron creadas en el 2008 por un partido político que lo que quería no era crear instituciones democráticas, sino lo que quería era tomarse el poder y tomarse el Estado desde adentro. Entonces todas las instituciones fueron diseñadas para eso. Entonces sí, podemos cambiar las instituciones y deberíamos cambiar desde mi punto de vista a través de una reforma parcial a la Constitución, pero una vez que estén cambiadas las instituciones, si es que nosotros no cambiamos a la par la cultura política del país, vamos a tener unas instituciones o una teoría constitucional magnífica, pero no vamos a tener a personas operando esas instituciones capacitadas para operarlas debidamente. Y cuando digo capacitadas, y en esto también coincido con el doctor Cucalón, no me refiero a la capacidad intelectual, es algo que también yo comento mucho en redes sociales, a esta manía que tenemos los ecuatorianos de valorarnos por nuestros títulos, porque yo también he visto a muchos políticos que están llenos de títulos, llenos de estudios, pero que el momento en el que tienen que tomar decisiones éticas y cívicas, no saben cómo tomar esas decisiones porque lamentablemente eso no se enseña en las maestrías. Eso es un desarrollo del carácter que tiene que venir sembrado desde la familia, pero también desde el país. Entonces nosotros no hemos producido, creo yo, hasta ahora suficientes personas con esa visión de servicio público, y esa es una visión de servicio público que tiene que nutrir al Estado para que las instituciones funcionen. Solo para contestarle al doctor Cucalón, nosotros sí incluimos el periodo diferenciado. Nosotros pensábamos que los representantes tenían que tener un periodo de 2 años y luego los senadores un periodo de 4 años, porque veíamos el peso y contrapeso y nosotros estudiamos nuevamente la bicameralidad y estudiamos que en los países en donde mejor funcionaba este sistema de peso y contrapeso, de que los senadores tengan un interés más a largo plazo que los representantes, funcionaba de manera correcta para que se tomen las decisiones, la mejor cantidad de decisiones. Esto fue muy criticado, por si acaso, cuando se discutió en la Asamblea Nacional. En definitiva, yo creo que ambos, cualquier vía, sea que se elige la vía de la enmienda, la vía de la reforma parcial o la vía de la constituyente, tiene sus riesgos. Yo particularmente hace 2 años propuse, siendo parte del gobierno del presidente Lasso, enmiendas constitucionales. Perdimos, ahí está el riesgo. La enmienda constitucional, cuando viene el presidente, se la puede perder en referéndum. Cuando viene desde la Asamblea, no, porque no hay referéndum, pero entonces el riesgo ahí es los votos, porque necesitan alrededor de 100 votos. La reforma parcial también tiene sus riesgos, no estoy diciendo que no, pero los riesgos son menores porque se requieren apenas 77 votos en la reforma parcial cuando es propuesta por el presidente. 77 votos para pasar, pero también tiene un riesgo porque la reforma parcial en todos los casos, sea iniciativa del legislativo o sea iniciativa del presidente, requiere de aprobación por referéndum. Y la última, que he hablado varias veces, es la constituyente, que requiere de 3 procesos electorales. Y yo sí me pregunto, si es que el presidente Noboa hace unos meses perdió 2 preguntas de reformas constitucionales, la contratación por horas y el arbitraje internacional, de las cuales yo particularmente fui vocera y explicaba que estas taras del socialismo del siglo XXI de no permitir el arbitraje o no permitir la contratación por horas son taras y son mentiras, pero aún así perdió el presidente Noboa esa discusión. ¿Qué nos hace pensar
que de aquí en 2 años o en año y medio, cuando se dé la Asamblea Constituyente, el presidente va a tener la capacidad de movilizar a las personas para aprobar un texto constitucional nuevo. Y ahí está el gran riesgo de la constituyente. El gran riesgo de la constituyente es que tiene que ser aprobado no una vez, sino 3 veces por los ciudadanos. Ciudadanos que están cansados de tener que ir a las urnas y que lo único que quieren realmente es que las instituciones funcionen. Lo que no saben los ciudadanos es que las instituciones nunca van a funcionar si es que continuamos en este proceso, en esta constitución actual. Otra cosa que me gustaría sacar a colación y con esto ya también cierro, es el régimen económico de la Constitución de Montecristi. El régimen económico es un chaleco que no permite que los gobernantes actúen correctamente, porque ese régimen económico es un régimen socialista. En las constituciones del mundo no deberían estar principios económicos así o normas reglamentarias económicas así como están en la Constitución de Montecristi. Eso debería depender de la circunstancia económica del país. Lamentablemente, la constituyente de Montecristi lo instauró y no va a haber un gobierno real que se escape del socialismo del siglo XXI, que se escape del correísmo hasta que eso no se modifique. Esa debería ser otra prioridad para el Ejecutivo. Lo del garantismo penal y esto que he oído en entrevistas de ciertos voceros del gobierno, sí, se puede mejorar, pero realmente lo que tienen que mejorar es la parte orgánica y la parte económica de la Constitución. Ambas se pueden hacer por reforma parcial. Doctor José Chalco Salgado, en definitiva, ¿cómo armonizar estas reformas y canalizar, si es, por ejemplo, el escenario la Asamblea Nacional, que permita dar certidumbre al país de estos cambios, más allá de un gobierno de turno, sino la necesidad de cambios y eliminar ciertas disposiciones perversas, ciertos argumentos que se esgrimen en la Constitución de Montecristi? Licenciado Rivadeneira y apreciados doctores que hemos compartido este diálogo, concuerdo con lo que se ha dicho aquí de todos, del doctor Cucalón, de la doctora Sichel y de usted, licenciado. Todas las expresiones son válidas y necesarias para este momento. Yo quiero decir algo con una fortaleza y claridad. Ni la observancia de la Constitución, ni la reforma a ella es mecánica. Requiere aceptación, voluntad y personalidad para asumirlo. Esa aceptación, voluntad y personalidad tiene que ser entendida por el gobierno y por los ecuatorianos. No es un tema mecánico, pero sí es un tema de escuchar, sí es un tema de analizar, de estudiar, de sistematizar, de que el equipo jurídico de la presidencia se ponga a trabajar. Y es un tema que yo sí debo reconocer, licenciado Rivadeneira. A mí me llama mucho la atención que un presidente de la República proponga modificar una constitución hiperpresidencialista que le favorece al presidente de la República en muchas de sus secciones. Me llama la atención. Y esto debo reconocerlo. Porque es mucho más cómodo hacer una hoja de ruta, un diseño, para utilizar las secciones que favorecen al Ejecutivo y mantenerse con la Constitución vigente. A mí sí me llama profundamente la atención que provenga la iniciativa precisamente de a quién más le favorece este documento. Y eso para mí es un síntoma indiscutiblemente sano para el Estado constitucional y democrático del país. Y ese síntoma debería ser asumido por todos los ecuatorianos y entender que entre todos los mecanismos que existen para cambiar la Constitución, efectivamente, como hemos dicho, la reforma parcial tiene vía expedita porque la Corte Constitucional ya la habilitó en años anteriores. Se requieren los votos del Parlamento 77 y yo creo que en pocos meses tenemos a los ecuatorianos solamente en una ocasión eligiendo y sin correr los riesgos que todos conocemos, lamentablemente,
de la ausencia de autocontrol de la Corte Constitucional. Una Corte que a veces no hace control constitucional, que a veces hace controles ideológicos. ¿Para qué? ¿Para qué esos riesgos? Creo que entonces es una operación constitucional y política menos riesgosa y válida para el país. Yo quiero agradecer sinceramente el aporte valioso que le hacen al país para dar luces. Si hay una decisión de cambios constitucionales, legales, una reforma política tan necesaria en el Ecuador para terminar con estas empresas electoreras que no son partidos políticos, les agradezco y ojalá el presidente y en el gobierno escuchen y procesen a los expertos y conocedores como los tres que han participado hoy en el programa Controversia en Escena. Muchas gracias al doctor Henry Cucalón, jurista, ex candidato presidencial, ex ministro de Gobierno, y ex asambleísta, la doctora Karen Sichel, jurista y académica, y el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en Cuenca. Muy gentiles por sus valiosos aportes. Muy buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También a quienes nos han seguido a través de FM Ritmo de Ibarra 103.5, que nos escucharan en la provincia de Imbabura. Allí están las propuestas y las alternativas para mejores días en el Ecuador. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.